El pastel de cumpleaños todavía estaba tibio en mis manos cuando mi nuera me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Empaca tus bolsas, vieja bruja. A partir de hoy, ya no vivirás con nosotros». Mi hijo David asintió como un muñeco cabezón y dijo: «Absolutamente nada». Así que salí, hice una llamada y exactamente una hora después, esa arpía estaba sin hogar. Si estás leyendo esta historia, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios dónde estás leyendo. Me encanta conectar con personas que entienden el drama familiar. Pero déjenme retroceder y contarles cómo llegamos a este delicioso momento de justicia. Porque, cariño, esta historia tiene más giros que una fábrica de pretzels. 3 años. Hace un tiempo, yo era Margaret Thompson, recientemente viuda a los 65 años, sentada en la oficina de mi abogado. Oficina, pensando que mi mundo se había acabado. Mi Robert llevaba 6 meses desaparecido y la soledad me devoraba como termitas en madera vieja. Fue entonces cuando mi hijo David me llamó con lo que parecía un salvavidas. «Mamá, Jessica y yo hemos estado. Estamos hablando», dijo, con ese tono cauteloso que usaba cuando estaba a punto de pedir algo. «¿Por qué no? ¿Vienes a vivir con nosotros?» A Tyler le encantaría tener a la abuela cerca, y todos podríamos ayudarnos. Debí haberlo sabido mejor. A Jessica nunca le había gustado desde el primer día. No desde que David la trajo a casa hace 15 años con su cabello rubio y liso, y su forma de hacer que todo sonara como una pregunta, incluso cuando no lo era. Así que, Margaret, ¿de verdad vas a usar eso para ir al restaurante? Pero el dolor te vuelve tonto, y yo me estaba ahogando en él. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado lleno de recuerdos que cortan como vidrio roto cada vez que doblé la esquina. Así que dije que sí. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que era exactamente con lo que contaba. Los primeros meses no fueron terribles. Tyler tenía 5 años entonces, todo sonrisas entreabiertas y un sinfín de energía, y realmente parecía feliz de tenerme allí. David trabajaba muchas horas en su firma de contabilidad. Jessica trabajaba. Trabajé a tiempo parcial en una boutique del centro y me convertí en niñera y ama de llaves incorporada, lo cual, seamos honestos, no me importa. Al principio no me importó. Mantenerse ocupada me ayudó con el dolor, y Tyler era un encanto. Pero Jessica tenía una forma de haciendo que incluso mi amabilidad se sintiera como una intrusión. «Oh, Margaret, no tenías que reorganizar mi armario de especias», decía con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, «tenía mi propio sistema». «Oh, aprecio que laves la ropa de Tyler, pero ¿no podrías usar tanto suavizante? Simplemente no es lo que se necesita. Solemos hacer cosas. Muerte por 1000 cortes de papel». Eso fue. Cada comentario era tan pequeño que quejarme me haría parecer insignificante. Pero juntos construyeron un muro entre. Nos elevaba más alto que el muro de Berlín. David, bendito sea su despreocupado corazón, nunca se dio cuenta. Llegaba a casa exhausto, besaba. «Hola Jessica», alborota el cabello de Tyler, dame un abrazo rápido y desaparece en su oficina en casa o frente al televisor. La armonía familiar se logró en lo que a él respectaba. Pero me estoy adelantando. Yo mismo. El verdadero problema no empezó hasta que Jessica se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. La cosa sobre vivir con alguien es que, con el tiempo, su verdadera naturaleza se trasluce como un tinte barato y agua caliente. Para Jessica.
Ese sangrado comenzó unos 6 meses después de mudarme. Empezó con cosas pequeñas. Se olvidaba de contarme sobre los eventos escolares de Tyler hasta el último minuto, y luego fingí sorpresa cuando no pude asistir. Ella había preparado la cena por 3 y luego pareció realmente sorprendido cuando aparecí en la cocina. Oh, pensé que estabas comiendo con tu club de lectura esta noche. No era estúpida. Sabía lo que hacía. Pero Robert tenía. Cría a David para evitar los conflictos a toda costa, y confrontar a Jessica pondría a David en el medio. Así que me tragué Me enorgullecí y traté de empequeñecerme, con la esperanza de que con el tiempo se encariñara conmigo. El mayor error de mi vida. ¿Ves, Jessica? No solo era fría. Era estratégica. Cada acto de crueldad casual estaba calculado para hacerme sentir incómoda. Sin darme motivos para quejarme. Estaba construyendo un caso, reuniendo pruebas para un veredicto que ya había. Decidí. El primer incidente importante ocurrió durante la fiesta del 6º cumpleaños de Tyler. Pasé toda la mañana decorando, preparando sus galletas de chispas de chocolate favoritas desde cero y envolviendo la bicicleta que le había comprado. Cuando llegaron los invitados, Jessica se abalanzó como un buitre. ¡Oh, qué dulce! La abuela intentó ayudar. Les dijo a las otras madres lo suficientemente alto para que yo pudiera oír, aunque probablemente deberíamos saber. Me coordiné mejor. Solo me preocupa que las galletas sean demasiado dulces para los niños. Lo dijo con esa perfecta sonrisa pasivo-agresiva, la que hizo que las otras madres asintieran con simpatía mientras yo estaba allí parada, sosteniendo mi plato de galletas como un idiota. Más tarde, vi esas mismas galletas desaparecer más rápido que la evidencia. En la escena de un crimen. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. David se perdió todo. Estaba en el patio trasero preparando el castillo inflable, completamente ajeno a la clase magistral de su esposa sobre asesinato social. Esa noche, después de que Tyler estaba dormido y David roncaba. Yo estaba acostado en mi habitación de invitados mirando el techo y preguntándome cómo me había convertido en un extraño. En lo que se suponía que sería mi nuevo hogar. Las paredes parecían cerrarse. Y no solo porque la habitación estaba apenas más grande que un armario. Pero lo peor no fue el comportamiento de Jessica. Fue ver a mi hijo convertirse en alguien a quien yo no lo reconocí. El David que crié jamás habría dejado que nadie tratara a su madre como Jessica me trató a mí. David simplemente sonrió y asintió y mantuvo la paz a toda costa. Empecé a hacer. Planeaba irme. Quizás conseguir un pequeño apartamento más cerca del centro, donde pudiera reconstruir mi vida. Tenía el dinero. Robert había sido un abogado exitoso y habíamos sido inteligentes con nuestros ahorros. No necesitaba depender de. Pero entonces Tyler enfermó de neumonía y necesitaba atención las 24 horas. Jessica no podía tomarse tiempo libre. Trabajo y David estaba abrumado por la temporada de impuestos. De repente, yo ya no era el inoportuno. Ya no era huésped. Yo era la cuidadora esencial. Durante 2 semanas, apenas salí. El lado de Tyler. Le preparé sopa, le leí cuentos, le tomé la temperatura y dormía en la silla junto a su cama. Cuando finalmente dobló la esquina, lo primero que dijo fue, «No te vayas. Abuela. Te necesito aquí». ¿Cómo podría irme después de eso? Así que me quedé. El resentimiento de Jessica creció como moho en un sótano húmedo.
Había encontrado la solución perfecta, una niñera que vivía con ella y ama de llaves que pagaba el alquiler y no podía defenderse. Pero lo que no sabía era que yo no estaba tan indefensa como parecía. El segundo año fue cuando Jessica empezó a perder la confianza. Con Tyler en primer grado y su confianza creciendo, ella empezó a tratarme menos como una invitada indeseada y más como una empleada doméstica que olvidaba su lugar. Margaret, ¿podría? ¿Recoges mi ropa de la tintorería? Voy tarde al club de lectura. No fue una petición, sino una orden mientras revisaba su ropa. Manicura. El baño de visitas necesita una limpieza profunda. Vi restos de jabón cuando mi madre me visitó la semana pasada. Entregado con el tipo de sonrisa que podría congelar el infierno. El maestro de Tyler quiere reunirse con sus padres para hablar sobre su nivel de lectura. David y yo nos encargaremos, por supuesto. El tono despreocupado en su voz dejó claro que no estaba. Ya no me consideraban familia. Cada desaire estaba cuidadosamente elaborado para recordarme mi estatus en la jerarquía doméstica. Yo era útiles cuando necesitaban algo, invisibles cuando no, y siempre, siempre prescindibles. Lo inteligente habría sido irme entonces, hacer las maletas, buscar mi propio lugar y dejar que ellos se las arreglen. Organizaron sus propios arreglos para el cuidado de los niños. Pero Tyler prosperaba conmigo allí, y no podía soportar la idea de abandonándolo para que se convirtiera en un niño con llave a los 6 años. Además, estaba empezando a entender algo importante sobre Jessica. A pesar de toda su crueldad calculada, tenía un punto ciego enorme. Ella asumía que todos eran tan superficiales y mezquinos como ella. Me miró y vio a una viuda afligida que no tenía dónde. No tenía ni idea de con quién estaba tratando. Robert no era un abogado cualquiera. Era uno de los mejores abogados inmobiliarios del estado. Durante 37 años, estuve a su lado durante cenas con clientes, reuniones de negocios y sesiones de estrategia. Aprendí más sobre derecho inmobiliario y contratos, negociaciones y apalancamiento financiero que la mayoría de la gente aprende en la escuela de negocios. Pero Jessica vio lo que quería ver. Una anciana solitaria desesperada por conectar con su familia. Fue un insulto lo poco que me dio. El punto de quiebre llegó durante la obra de Navidad de la escuela de Tyler. Lo había ayudado. Practiqué sus líneas durante semanas, lo escuché cantar Noche de Paz en la bañera hasta que pude recitarlo al revés y le compré el disfraz de pastor más adorable que jamás hayas visto. La noche de la función, me estaba preparando cuando Jessica apareció en mi puerta. En realidad, Margaret, no tendremos espacio en el coche para ti esta noche. David. Sus padres vienen y es más bien un asunto familiar inmediato. En fin, ella dio esta noticia mientras presentaba su uñas. Sin siquiera molestarme en mirarme, sentí un frío en el pecho. No era la ira que vendría después. Esto fue algo más nítido, un reconocimiento más claro. Ya veo, dije en voz baja. Bueno, espero que a Tyler le vaya bien. Estoy seguro de que sí. Ha estado practicando mucho. Finalmente levantó la vista y vi la satisfacción en sus ojos. Creyó haber ganado algún tipo de victoria. Pobre Jessica. No tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Esa noche, mientras estaban en la obra para la que había ayudado a preparar a Tyler, me senté en mi habitación e hice una decisión. Estaba harta de ser la caridad agradecida. Harta de que me trataran como si fuera una empleada doméstica. Harta de cuidar a mi hijo.
prefirió la comodidad de su esposa a la dignidad de su madre. Era hora de recordarles a todos quién era Margaret Thompson. Realmente lo fue. Se suponía que el 8º cumpleaños de Tyler sería especial. Lo había estado planeando durante semanas, en silencio. Coordinando con David los temas y las listas de invitados, y si debíamos contratar a un payaso o a un mago. Tyler había estado pidiendo una fiesta de superhéroes con disfraces y un pastel con forma de escudo. ¿Podemos invitar a toda mi clase? ¿Abuela? ¿Y puedes hacer esos sandwichitos sin corteza? ¿Y podemos jugar al entrenamiento de superhéroes en el patio trasero? Dije que sí a todo, claro. ¿Qué abuela podría resistirse a esos grandes ojos marrones y esa sonrisa de oreja a oreja? Ya había ordenado las decoraciones, planeado el menú e incluso encontré un lugar de alquiler de disfraces que pudiera proporcionar capas para todos los niños. Pero 3 días antes de la fiesta, Jessica soltó la bomba: hemos decidido tener la fiesta de Tyler en Chuck E. Cheese, anunció durante el desayuno, sin molestarse en levantar la vista de su teléfono. Es más fácil que lidiar con toda la limpieza aquí. David asintió como el cabezón en el que se había convertido. Sí. Mamá. Será menos trabajo para todos. Podrás relajarte y disfrutar. Tyler parecía confundido. Pero la abuela ya había pedido las cosas de superhéroe e iba a preparar su especial. Pastel de chocolate. El pastel de queso de Chucky está buenísimo, cariño. Jessica. Dijo con esa voz dulce que usaba cuando otros la escuchaban. Y tienen juegos. Será mucho más divertido que una aburrida fiesta en casa. Vi cómo se desmoronaba la cara de mi nieto. Era el niño que había estado dibujando a su fiesta de superhéroes durante semanas, que había practicado su curso de entrenamiento en el patio trasero hasta que pudo correrlo con sus ojos cerrados. Pero Jessica había decidido, y David no iba a oponerse a ella. Está bien, dije con calma, cortando mi tostada en cuadrados precisos. Estoy segura de que Tyler se lo pasará genial. Jessica me lanzó una mirada penetrante, probablemente. Esperaba más pelea, pero había aprendido la lección de elegir batallas que no podía ganar. Esta sí la ganaría. De otra manera. En realidad, continué. De todos modos, estaba pensando en hacer un pequeño viaje ese fin de semana para visitar a mi hermana en Portland. No he visto a Ellen en meses. Mentira total. Ellen vivía en Florida y hablábamos 2 veces al año. Pero necesitaba una excusa para estar en otro lugar cuando la fiesta perfectamente planeada de Jessica inevitablemente se vino abajo. ¡Ay, Jessica! Parecía casi decepcionado. Bueno, si eso es lo que quieres hacer. Lo que quería hacer era sacudir a mi hijo hasta que mi cerebro volvió a su sitio. Pero en lugar de eso, sonreí y pregunté si alguien quería más café. La mañana del cumpleaños de Tyler, me levanté temprano y preparé panqueques con forma de símbolos de superhéroes. Cuando Tyler entró a la cocina en pijama. Buenos días, cumpleañero, dije, volteando un panqueque de Batman sobre su plato. 8 años. ¿Puedes creerlo? Se subió a su taburete y tocó el panqueque con su tenedor. Abuela, ¿de verdad te vas a perder mi fiesta? Mi corazón se partió por la mitad. Ay, cariño, no lo extraño. Pensaré en ti todo el día y quiero que me cuentes sobre cada juego que juegas, ¿de acuerdo? Pero no será lo mismo sin ti. Su voz era tan pequeño que casi me destroza. Me arrodillé junto a su taburete y tomé sus manos entre las mías.
Tyler, escúchame. A veces, los adultos toman decisiones que no tienen mucho sentido. Pero pase lo que pase, no importa dónde esté, yo siempre, siempre te amaré. ¿Entiendes eso? Él asintió solemnemente y lo besé. Su frente. Luego subí a preparar mi maleta, aunque no tenía intención de ir a ningún lado. A veces la mejor venganza es dejar que la gente obtenga exactamente lo que pide. Se suponía que la verdadera fiesta comenzaría en 2. Al mediodía, ya estaba empacado y listo para mi viaje ficticio a Portland. Completo con maleta junto a la puerta y mapa impreso con instrucciones de misión en la encimera de la cocina. Jessica estaba corriendo como un pollo sin cabeza, tratando de preparar a Tyler y coordinar los horarios de recogida con otros padres. David, ¿te acordaste de confirmar la reserva? Y tenemos que salir a la 1:30 si queremos llegar antes que los demás niños. Tyler, por favor, ve a cepillarte los dientes y ponte tu camisa buena. Observé el caos desde mi posición. En la mesa de la cocina, tomando mi café y leyendo el periódico como si no me importara nada. Dentro, estaba contando los minutos. A las 12:30, sonó mi teléfono. ¿Es la señora Thompson? Soy Cheryl de Chuquechesi. Lamento mucho llamar a última hora, pero tuvimos un incendio en la cocina y vamos a cerrado por el resto del fin de semana. Controlé mi expresión de preocupación mientras Jessica se ponía 3 tonos de pálida. Dios mío. ¿Están todos bien? Todos bien, gracias. Lo intentamos. Llamé al número de la reserva, pero me saltó el buzón de voz. Miré a David, que estaba revisando frenéticamente su teléfono. Batería muerta, murmuró. Jessica estaba perdiendo el control. Pero, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Qué hacen? Los niños llegarán en 1 hora. Ya les avisé a todos los padres. Seguro que se les ocurre algo, dije. Con cuidado, me levanté y miré el reloj. Debería ponerme en marcha antes de que el tráfico se ponga feo. Pero mamá, nosotros. Necesito ayuda. David parecía realmente asustado. ¿No puedes posponer tu viaje? Incliné la cabeza pensativo, como si realmente lo estaba considerando. Bueno, supongo que podría llamar a Ellen y reprogramar la cita. Jessica tenía la mandíbula tan apretada que pensé. Podría romperse un diente. Sabía que me necesitaba, pero preguntar sería admitir que toda su cuidadosa planificación había sido inútil. El orgullo y la desesperación se reflejaban en su rostro como en un documental sobre la naturaleza. Finalmente, Tyler. Decisión por ella. Por favor, no te vayas, abuela. Todavía podemos tener la fiesta de superhéroes, ¿verdad? Todavía tienes todo el decoraciones. Y ahí estaba, el momento que había estado esperando. Ay, cariño. No sé. Tu mamá y papá ya se decidió por Chuck E. Cheese. No querría interferir en sus planes. Jessica parecía estar tragar vidrio. Quizás podríamos combinar ambas ideas. Celebrar la fiesta aquí. Pero que sea divertido como el queso Chucky. Fingí considerarlo. Supongo que podría funcionar. Tendríamos que redecorar por completo y yo tendría que hacer el pastel desde cero y necesitaríamos organizar actividades para 12 niños de 8 años con unos 30 minutos de antelación. ¿Puedes hacerlo?, preguntó David. Con esperanza. Le sonreí a mi hijo. Sonreí de verdad. Por primera vez en meses. David,
cariño, he estado organizando fiestas desde antes de que nacieras. La pregunta no es si puedo hacerlo. La pregunta es si quieres que lo haga. Lo que siguió fue la hora más satisfactoria de mi vida. Mientras Jessica permanecía en la esquina intentando no sufrir una crisis nerviosa, transformé su estéril y moderna sala de estar. Habitación en la sede de los superhéroes. Hice que David colgara serpentinas mientras yo preparé un pastel de chocolate de 3 capas con glaseado de crema de mantequilla. Tyler me ayudó a montar la pista de obstáculos en el patio trasero, charlando animadamente sobre cómo esta iba a ser la mejor fiesta de la historia. ¿Para cuándo los primeros niños? Cuando llegamos, nadie se habría dado cuenta de que lo habíamos improvisado todo a última hora. La casa se veía increíble. El pastel estaba perfecto y Tyler estaba radiante de emoción. Pero la humillación de Jessica apenas comenzaba. Los padres dejaron a sus hijos y no paraban de elogiar las decoraciones, pedirme la receta del pastel y contarme. Tyler, que afortunado era de tener una abuela tan creativa. Jessica se quedó allí sonriendo con fuerza y aceptando elogios por una fiesta que casi había arruinado. Esto es increíble, dijo la maestra de Tyler, la señora Patterson. Tú. Debía haber estado planeando esto durante semanas. Oh, bueno, realmente fue un esfuerzo de equipo, logró decir Jessica mientras yo contenía un grito. Reír. La verdadera sorpresa llegó cuando Tyler sopló sus velas. En lugar de pedir juguetes o juegos, se puso de pie. Su silla y anunció a toda la fiesta, deseo que mi abuela pudiera vivir con nosotros para siempre porque ella hace que todo mejore. La sala estalló en una explosión de los otros padres, y Tyler se lanzó a mis brazos para el abrazo más grande de su vida. Por encima de su hombro, capté la mirada de Jessica. Ella parecía que quería asesinarme. Perfecto. La fiesta fue todo un éxito. Tyler brillaba como un pequeño bombilla durante horas, corriendo con su capa y mostrando su curso de entrenamiento de superhéroe a cualquiera que quisiera. Mira. Los demás niños se lo pasaron genial. Los padres quedaron encantados con todo, desde la decoración hasta el pastel casero. Incluso David parecía recordar porque solía estar orgulloso de su madre. Pero el ánimo de Jessica empeoraba con cada un cumplido. Tu suegra es increíble. Escuché a una madre decirle. Tyler tiene mucha suerte de tenerla. Margaret realmente se superó a sí misma, dijo otro. Esto es mucho mejor que Chuck E. Cheese. Para cuando se fue el último invitado, Jessica estaba prácticamente vibrando de rabia. Se había pasado toda la fiesta viéndome recibir el crédito por salvar el día que casi había arruinado, y la estaba devorando viva. Tyler estaba exhausto, pero feliz, desplomándose en el sofá con su pila de regalos mientras David limpió los vasos y platos. Estaba guardando el pastel sobrante cuando Jessica finalmente me acorraló en la cocina. Eso fue toda una actuación, dijo en voz baja, asegurándose de que los demás no la oyeran. Levanté la vista de mi Tupperware. Realmente confundida. Lo siento. No te hagas la inocente conmigo, Margaret. Tú. Orquestó todo esto. La cancelación de Chuck E. Cheese, la fiesta de último minuto, hacerse el héroe. Abuela. Su voz era baja y cruel. No sé cómo lo hiciste, pero sé que lo hiciste. Dejé el pastel. Caja y la miró con calma. Jessica, ¿estás sugiriendo que de alguna manera causé una incendio en la cocina de un restaurante infantil solo para hacerte quedar mal? Cuando lo dijo así, sonó bastante loco. Pero Jessica ya no podía razonar en ese momento.
Supongo que has estado jugando videojuegos desde el día que te mudaste aquí, fingiendo impotencia y agradecimiento mientras poco a poco pones a mi familia en mi contra. ¿Tu familia? Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlos. Sí, mi familia. David es mi esposo. Tyler es mi hijo y esta es mi casa. Solo eres el invitado que olvidó cuándo irse. Algo frío y afilado se asentó detrás de mis costillas. Había soportado mucho en los últimos 3 años. La crueldad casual, la exclusión deliberada, recordatorios constantes de mi lugar en la jerarquía, pero llamar a Tyler su hijo era la línea que ni siquiera sabía que existía hasta que ella la cruzó. Tienes razón, dije suavemente. Esta es tu casa, y tienes toda la razón en que he olvidado mi lugar. Jessica pareció sorprendida por mi repentina aceptación, pero ella aprovechó su ventaja. Me alegra que nos entendamos. Porque honestamente, Margaret, creo que es hora de que todos nos enfrentemos. Hechos. Llevas aquí 3 años y no te está yendo bien. ¿Necesitas tu propia espacio, tu propia vida? No es sano para ninguno de nosotros seguir fingiendo que este arreglo es permanente. Asentí. Pensativo, limpiando la encimera con movimientos lentos y pausados. ¿Sabes qué, Jessica? Tienes toda la razón. Es hora de que deje de fingir. Parecía aliviada, probablemente pensando que por fin me había vencido. Me alegra tanto que... Míralo así. Podemos empezar a buscarte apartamentos la semana que viene. Te ayudaremos a instalarte en un buen lugar. Ah, no. Creo que será necesario, dije, colgando el trapo de cocina. Ya sé exactamente dónde voy a vivir. Algo en mi tono la hizo detenerse. ¿Dónde? Le sonreí. ¿En serio? Sonreí. La forma en que solía sonreírle al consejo contrario cuando sabía que los tenía acorralados. Justo aquí. Su rostro se quedó en blanco con confusión. ¿Qué quieres decir aquí? Acabo de decirte, Jessica, cariño, dije con voz suave como la seda. Ay. Algo que probablemente debería mencionar. Cuando David, Tyler y yo estábamos planeando esta fiesta, hablamos mucho de cosas, incluyendo algunos datos interesantes sobre la propiedad. Hice una pausa, reflexionando genuinamente sobre el día. Eventos. Sabes, cuando Chuck Cheese llamó por el incendio de la cocina, me quedé como tan sorprendido como cualquiera. ¿Cuáles son las probabilidades? Pero tal vez a veces el universo simplemente tiene sentido del tiempo. El color era. La tristeza empieza a desaparecer de su rostro. ¿De qué estás hablando? Me refiero al hecho de que esta casa, esta hermosa, la casa que tanto amas no es tuya. Me apoyé en la encimera, completamente relajada. Es mía. El silencio se extendía entre nosotros como una cuerda floja. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza, tratando de procesar lo que acabo de decir. Eso es imposible, susurró. Lo es. Mira. Cuando Robert murió, heredé bastantes propiedades. Esta casa fue una de ellas. ¿Les he estado dejando a David y a ti? He vivido aquí, Rentree, durante los últimos 5 años, desde que te casaste. Pensé que era un buen regalo de bodas. Hice una pausa. Estoy asimilando eso. Pero empiezo a pensar que he sido demasiado generoso. Las manos de Jessica temblaban. David. Nunca dije que David no lo supiera. La escritura está en un fideicomiso que Robert creó,
administrado por su antiguo bufete de abogados. Nunca me molesté en mencionarlo porque nunca pensé que lo necesitaría. Me enderecé y algo. Mi postura debió haber cambiado porque Jessica dio un paso atrás. Pero, ¿sabes qué, Jessica? Después de lo de hoy, después de una pequeña conversación sincera, creo que es hora de aclarar algunas cosas sobre de quién es realmente esta casa. Abrió la boca y cerró los ojos como un pez jadeando. Finalmente, logró graznar: «Estás mintiendo». Saqué mi teléfono de mi bolsillo y revisé mis contactos hasta encontrar el número que buscaba. Vamos a averiguarlo, ¿vale? Y fue entonces cuando hice la llamada que lo cambió todo. El teléfono sonó 2 veces antes de que el antiguo socio de Robert. Recogido. Michey Harrison and Associates, soy James Michey. James, soy Margaret Thompson. Espero. No llamo demasiado tarde. Margaret, nunca es tarde para ti. ¿Cómo te va, querida? No te quitaba los ojos de encima. Jessica, que estaba paralizada en medio de mi cocina como un ciervo deslumbrado. Estoy muy bien. En realidad. Escucha, necesito que me envíes los documentos de propiedad de la propiedad de Maple Street esta noche, ¿sí? Posible. La casa de Maple Street, por supuesto. ¿Está todo bien? Todo perfecto. Solo necesito aclarar algunos derechos de propiedad de mi familia. Ya sabes cómo se complican estas cosas. La cara de Jessica se había puesto de pálido a verde. Finalmente comprendió que no se trataba de un engaño elaborado. Le enviaré un correo electrónico. Los documentos estarán listos en 1 hora, dijo James. ¿Necesita algo más? Solo la escritura actual y el fideicomiso. Documentación. Ah, y James, ¿podrías enviarme también el análisis del mercado de alquiler que hiciste el mes pasado? Estaba pensando en hacer algunos cambios en la administración de la propiedad. Jessica se tambaleaba. Análisis de mercado. Significaba que hablaba en serio sobre esto. El análisis de mercado significaba avisos de desalojo y camiones de mudanza y todo la destrucción de su pequeña vida perfecta. Por supuesto. Incluiré las propiedades comparables en la zona. Deberías saberlo. Margaret, la casa se ha revalorizado considerablemente desde el fallecimiento de Robert. Podrías conseguir una prima considerable por mercado actual. Excelentes noticias. Gracias, James. Colgué y me deslicé. Guardé el teléfono en el bolsillo sin apartar la vista de Jessica. Me miraba como si acabara de brotar cuernos y cola. No puedes hacer esto, susurró. En realidad, puedo hacer lo que quiera. Quiero. Es mi casa. Empecé a meter los platos sucios en el lavavajillas, tarareando suavemente. Pero no te preocupes, Jessica. No soy irrazonable. Te daré 30 días de aviso, como a cualquier otro inquilino. ¿30 días? Pero no tenemos dónde. Vete. El trabajo de David. La escuela de Tyler. Probablemente deberías haberlo pensado antes de que decidieras echarme de mi propia casa. Me detuve, levantando un plato para comprobar si había manchas. ¿Qué dijiste? Antes. Haz las maletas, vieja bruja. ¡Qué palabras tan bonitas para una dama! David eligió ese momento de entrar a la cocina. Tyler lo seguía con pastel de chocolate manchado en la barbilla. Mamá, gracias. De nuevo por salvar el día. Fue increíble.
Me envolvió en un abrazo que se sintió genuino por primera vez en meses. No sé qué habríamos hecho sin ti. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Ay, cariño, habrías. Se me ocurrió algo. Siempre lo haces. Jessica nos miraba con ojos desorbitados, probablemente intentando averiguar cómo, para explicarle a su esposo que estaban a punto de quedarse sin hogar. Pero aún no había terminado mi pequeña actuación. David, ¿podrías llevar a Tyler arriba y prepararlo para el baño? Con tanto pastel y correr, necesita un buen baño. Frota antes de dormir. Claro. Vamos, cumpleañero. Vamos a limpiarte. Una vez que se fueron, me volví hacia Jessica con una sonrisa que podría haber cortado el cristal. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Jessica. Su voz sonó entre furia y pánico. Bruja malvada. ¿Has estado planeando esto desde el principio, verdad? Me reí. De hecho, me reí porque la ironía era demasiado perfecta. Planeando. ¿Qué, exactamente? ¿Planeas que me traten con decencia humana básica en mi propia casa? Planeando que no me llamen vieja bruja en el cumpleaños de mi nieto. Cariño, si eso es una mala planificación, entonces soy culpable. Acusado. David nunca te dejará hacer esto. Cuando se entere, ¿qué? Que su madre es la dueña de la casa. Lleva 5 años viviendo en Rentree. Ella ha estado apoyando económicamente a su familia mientras su esposa la atendía. Como basura. Cerré el lavavajillas con un suave clic. Oh, creo que David. Esta conversación me va a interesar mucho. A Jessica le temblaba todo el cuerpo. No lo entiendes. No puedo mudarme. David está construyendo su consultorio aquí. Tyler tiene amigos. Tenemos una vida. Teníamos una vida. Corregí. Pretérito. Lo lograste hace unos 20 minutos cuando decidiste recordarme mi lugar en la jerarquía. El sonido de pasos en las escaleras hizo que Jessica entrara en pánico. Me agarró del brazo con ambas manos, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en mi piel. Por favor, susurró. Lo siento. No quise decir lo que dije. Podemos resolverlo. Bajé la vista hacia sus manos en mi brazo y luego volví a mirarla. Cara. Suéltame, Jessica. Bajó las manos como si me estuviera quemando justo cuando David volvía a la cocina. Tyler está en el baño, anunció, pero se detuvo en seco al ver nuestras caras. ¿Está todo bien? Ambos se ven bien. Estamos bien, dijo Jessica rápidamente, solo discutiendo algunas cosas de la casa. David nos miró con recelo. Quizá no se diera cuenta de la guerra diaria en su propia casa, pero no era estúpido. La tensión en la sala era tan densa que me ahogaba. En realidad, David, dije con naturalidad. Solo le estaba contando a Jessica sobre unos documentos que recibí hoy de James Mitchell sobre esta casa. ¿Documentos? David frunció el ceño. ¿Qué clase de papelería? Jessica emitió un leve sonido, como si fuera un animal herido, pero la ignoré. Documentación de la propiedad, escritura. Transferencias, información fiduciaria, ese tipo de cosas. Resulta que había algunos detalles sobre esta casa que nunca realmente lo discutimos. ¿Qué detalles? Saqué mi teléfono y le mostré el correo electrónico que acababa de llegar de James. ¿Por qué no lo lees tú mismo? David tomó el teléfono y empezó a desplazarse a través del archivo adjunto.
Vi cómo su rostro cambiaba mientras leía. Confusión, entonces. Sorpresa, luego algo que podría haber sido vergüenza. Mamá, dijo lentamente. Aquí dice que eres el dueño de esta casa. Yo sí. Pero ¿cómo es posible? ¿Compramos esta casa cuando Jessica y yo nos casamos? Incliné la cabeza. ¿Lo hiciste? ¿Tienes una hipoteca? ¿Firmaste los documentos de cierre? David se quedó boquiabierto varias veces. Bueno, llegó el enganche. De ti, pero pensé que Jessica siempre se encargaba de todo el papeleo financiero, los documentos del seguro, todo. Ella dijo que le era más fácil manejarlo porque trabajaba a tiempo parcial. Se giró para mirar a su esposa, que se había apoyado contra el refrigerador como si intentara desaparecer en él. Jessica, ¿qué pasa aquí? Abrió su boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Qué siempre había sabido que vivían en mi casa? ¿Qué había estado? ¿Tratar a la dueña de la casa como si fuera una invitada indeseada durante 3 años? ¿Qué acababa de intentar desalojarme de mi propiedad? La verdad es, David, dije suavemente, cuando ustedes dos se comprometieron, tu padre y yo queríamos ayudarte a comenzar su matrimonio. En terreno firme. Compramos esta casa como regalo de bodas. La escritura se transfirió al fideicomiso para simplificar los impuestos. Implicaciones. ¿Un regalo de bodas? Repitió David lentamente. Pensamos que nunca. Acéptalo si simplemente te entregamos las llaves, para que creas que lo compraste tú mismo. Cubrimos el pago inicial, los costos de cierre, todo. Tus pagos de hipoteca se han ido a una cuenta de ahorros. Para el fondo universitario de Tyler. David se hundió en una de las sillas de la cocina como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. Dios mío, todos. Esta vez. Todo este tiempo has estado viviendo en casa de tu madre. Terminé. Lo que nos lleva a la noche. Conversación. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué conversación? Le sonreí a mi hijo con todo el amor que había estado conteniendo durante 3 años. Ese en el que Jessica me dijo que hiciera las maletas y me largara. En el día de tu hijo. Cumpleaños en mi propia casa. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír el lavavajillas funcionando. Fase de enjuague. David miró a su esposa con una expresión que nunca antes le había visto, como si la estuviera viendo por primera vez. Era la primera vez y no le gustaba lo que veía. Jessica, dijo en voz baja. Por favor, dime que no dijiste eso de verdad. Y fue entonces cuando Jessica cometió el mayor error de su vida. En lugar de disculpándose, en lugar de mostrar siquiera una pizca de remordimiento, Jessica pasó al ataque. ¿No te atrevas a sentarte ahí? Júzgame, David. Llevo 3 años lidiando con tu madre, que me está menospreciando. Llegó aquí y se apoderó de todo. Todo. Mi cocina, mi casa, mi hijo. ¿Tu hijo? La voz de David era peligrosamente silenciosa. ¿Sabes a qué me refiero? Actúa como si Tyler fuera más suyo que mío. Siempre está a punto de salvarme. El día, haciéndome quedar como un incompetente en mi propia casa. En su propia casa, corrigió David. No lo sabía, Jessica. Gritó. ¿Cómo iba a saber que guardaba secretos sobre quién es dueño de qué? Vi este colapso con fascinación. Jessica estaba haciendo algo que yo había aprendido a no hacer nunca en el tribunal de Robert. Se estaba cavando a sí misma.
más profundo en lugar de reducir sus pérdidas. Y otra cosa, continuó, señalándome con un dedo acusador. Ha estado jugando todo este tiempo. La cancelación de Chuck E. Cheese, la fiesta de último minuto, haciéndose pasar por. Pareces el héroe mientras yo parezco un idiota. David se volvió hacia mí con las cejas levantadas. ¿De alguna manera cancelaste la reserva de Chuck E. Cheese? Claro que no, dije con sinceridad. No soy mago, David. A veces los restaurantes. Solo tengo incendios en la cocina. Jessica rió con amargura. ¡Qué conveniente! Todo. Siempre funciona a la perfección para Santa Margarita, tienes razón. Estuve de acuerdo. Fue conveniente. Casi como si el universo estuviera tratando de decirte algo sobre tratar mal a la gente. Fue entonces cuando Jessica perdió el control. Estoy harta de esto. Estoy harta de fingir que estoy agradecida por tu preciosa presencia en nuestras vidas. ¿Quieres saber la verdad? He odiado tenerte aquí desde el primer día. Eres controlador, manipulador y has puesto a mi esposo y a mi hijo en mi contra. David se levantó tan rápido que su silla se cayó. Ya basta. No, no es suficiente. Ya basta. La quiero fuera. No me importa qué nombre esté en qué papel. Esta es mi familia y mi vida, y yo la quiero fuera. La cocina quedó en un silencio sepulcral, salvo por el sonido de la voz de Tyler que descendía desde arriba. Cantando una canción tonta en la bañera, inocente y feliz, completamente inconsciente. Que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. David miró a su esposa como nunca la había visto antes. Cuando él habló, su voz era tan baja que tuve que esforzarme para oírlo. Jessica, 3 horas. Hace un tiempo, mi madre salvó la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Convirtió lo que podría haber sido un desastre en el mejor día de Tyler. Y en lugar de darle las gracias, le dijiste que hiciera las maletas y se fuera. Ella manipuló todo el asunto. Ella. Horneé un pastel desde cero y decoré nuestra casa en 30 minutos mientras tú estabas parado en la esquina sufriendo un ataque de pánico. La voz de David se hacía cada vez más fuerte. E incluso si de alguna manera lo había orquestado todo, lo cual es una locura, de alguna manera, lo hizo para hacer feliz a nuestro hijo. La cara de Jessica estaba roja y manchada con rabia. ¿Tu hijo? Siempre es tu hijo cuando le conviene, ¿verdad? Simplemente. Como si de repente esta fuera la casa de tu madre cuando quiere imponer su autoridad. Esta siempre ha sido la casa de mi madre. Casa. Simplemente no lo sabíamos. David se pasó las manos por el pelo. Dios mío, Jessica, ¿cómo no me di cuenta? La forma en que le hablas, la forma en que la tratas, como si fuera una carga. Es una carga. Una anciana que no puede soltarse y seguir adelante con su vida. Ese fue el momento en que la paciencia de David finalmente se agotó. Fuera. Jessica parpadeó. ¿Qué? Dije. Sal ahora mismo antes de que diga algo de lo que no pueda arrepentirme. No puedes hablar en serio. Esta es mi casa. No. David dijo con firmeza, no lo es. Nunca lo fue. Y después de lo que acabas de decir sobre mi madre, después de cómo ha sido. La estoy tratando, negó con la cabeza. Necesito que te vayas esta noche. Jessica se volvió hacia mí con ojos desesperados. Margaret, por favor, dile que todo esto es un malentendido. Sabes que no quise decir eso.
Miré a esta mujer que me había hecho la vida imposible durante 3 años, que había intentado exiliarme de mi propia casa, que acababa de llamarme una carga manipuladora delante de mi hijo. Y sonreí. Oh, pero Jessica, dije dulcemente, creo que tú lo decía en serio. La mirada de traición en su rostro casi valía 3 años de crueldad casual. Casi. David, tú. No puedo en serio ponerme de su lado. Soy tu esposa. Eres la mujer que acaba de contárselo a mi madre en su propia casa. Para empacar sus maletas e irse el día del cumpleaños de nuestro hijo. La voz de David era fría como enero. Ahora mismo, no estoy seguro de qué eso te hace. Jessica nos miró con furia, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. Esto es loco. Los dos están locos. Voy a llamar a mi madre. Buena idea, dije. Quizás ella tiene una habitación libre. A Jessica le temblaban las manos al sacar su teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, la voz de Tyler resonó por las escaleras. Papá, necesito ayuda. Se me metió el jabón en los ojos. David parecía dividido entre sus deberes como padre y la crisis que se desarrollaba en su cocina. Le toqué el brazo suavemente. Ve a ayudar. Tyler. Jessica y yo podemos terminar nuestra conversación como adultos. Dudó un momento y luego asintió. Esto no es. Terminó, le dijo a su esposa antes de subir las escaleras. En el momento en que estuvimos solos, Jessica dejó caer su teléfono y agarró mi brazo de nuevo. Por favor, susurró. Sé que dije cosas terribles, pero estaba molesto. Me tendiste una emboscada con esa información de la propiedad. Tienes que entender lo impactante que fue. Miró sus dedos bien cuidados en mi manga. Jessica, quiero que pienses muy bien tus próximas palabras. Porque lo que digas en los próximos 30 segundos determinará si sales de aquí esta noche con David. Respeto intacto o si te vas de aquí sin nada. Soltó mi brazo y retrocedió. Por primera vez. Desde que la conocía, Jessica parecía genuinamente asustada. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. Jessica, quiero que pienses muy bien tus próximas palabras porque lo que digas en la siguiente 30 segundos van a determinar si sales de aquí esta noche con el respeto de David intacto o si te vas de aquí. Sin nada en absoluto. Soltó mi brazo y retrocedió un paso. Por primera vez desde que la conocía, Jessica parecía realmente asustada. ¿Qué quieres decir? Le mostré la grabación que había estado funcionando desde que empezó su diatriba. Sobre odiarme. O sea, empecé a grabar cuando empezaste a gritar sobre cuánto me despreciabas aquí. Déjame refrescarte la memoria. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par cuando presioné el botón de reproducción. Su propia voz llenó la cocina. Estoy harta de fingir gratitud por tu preciosa presencia en nuestras vidas. ¿Quieres saber la verdad? He odiado tenerte aquí desde el primer día. Detuve la grabación y guardé el teléfono en mi bolsillo. O sea, tengo 3 años de documentación sobre cómo me has tratado. El pequeño arrebato de esta noche fue solo el gran final. Jessica. Mi cara palideció. Me grabaste sin mi consentimiento. Eso es ilegal. En realidad, no lo es. Este es un estado de consentimiento unipartidista, y yo participé en la conversación. Cualquier abogado te lo diría. Lo mismo. Sonreí.
pero gracias por recordarme que estuve casada con uno de los mejores abogados de el estado. Aprendí algunas cosas a lo largo de los años. No usarías eso en mi contra, ¿verdad? ¿Yo? Jessica, acabas de pasar 10 minutos gritando cuánto me odias, cuánto me quieres fuera de tu vida y... Como Tyler es más tu hijo que mío delante de su padre en mi propia casa. Yo. Se encogió de hombros. Creo que un juez de familia lo encontraría muy interesante durante las audiencias de custodia. La sangre se drenó de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. ¿Audiencias de custodia? Oh, no lo hice. ¿Mencionaste que David se va a divorciar de ti? Probablemente no esta noche. Probablemente ni siquiera la semana que viene, pero sucederá. Tú. Crucé una línea que no puedes deshacer. Me apoyé en el mostrador, perfectamente tranquilo. La pregunta es si sigue Tyler o si obtienes la custodia compartida. Y honestamente, después de la actuación de esta noche, no estoy seguro de cómo es eso. Me voy. Jessica se hundió en la silla abandonada de David como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Esto no puede ser. Está sucediendo. Está sucediendo. Pero aquí está la cuestión, Jessica. En realidad no soy un monstruo. A pesar de lo que pienses de mí, no quiero que Tyler crezca sin su madre. Así que te voy a hacer un oferta. Me miró con una esperanza desesperada. ¿Qué oferta? Te vas esta noche en silencio, con dignidad, y sin hacer una escena que traumatice a mi nieto. Dile a David que necesitas tiempo para pensar en lo que pasó esta noche, y te quedas con tu madre o con un amigo o donde sea que necesites espacio. ¿Y luego qué? Y. Entonces recibes terapia. Terapia de verdad. No solo alguien que valide tus sentimientos. Averiguas por qué cambiaste. En alguien capaz de tratar a una viuda en duelo como basura durante 3 años. Trabajas en ti mismo hasta que te conviertes en alguien. Quizás David quiera seguir casado. Jessica me miró fijamente. ¿Crees que hay alguna posibilidad? Creo que David te ama. O al menos ama a la mujer con la que se casó. Pero esa mujer no es en quien te has convertido. Si puedes encontrar tú, de vuelta a ella, si realmente puedes cambiar, me encogí de hombros. Quizás haya esperanza. Y si no me voy en silencio, mi sonrisa se volvió tan aguda que cortaría el acero. Entonces yo... Reproduce esa grabación para David, para el consejero escolar de Tyler, para tus amigos del club de lectura y para cualquier otra persona que... ¿Quieres saber qué tipo de persona eres realmente? Y cuando comience el proceso de divorcio, me aseguro de que todos... Sabe exactamente cómo trataste a la mujer que te abrió las puertas de su hogar. Jessica estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Su rostro perfectamente maquillado. ¿Por qué me das a elegir? Lo pensé un momento. Porque Tyler se lo merece. Mejor que una amarga batalla por la custodia. Porque David merece una oportunidad de sanar. Y porque me detuve, sorprendida por mí, mi propia honestidad. Porque a pesar de todo lo que me has hecho, sigo creyendo que la gente puede cambiar. Incluso tú. Pasos. En las escaleras nos avisaron que David regresaba. Jessica se secó la cara rápidamente y se levantó. Necesito empacar algunas cosas, dijo en voz baja. Probablemente sea una buena idea. Empezó a caminar hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió hacia mí. Margaret, lo siento mucho. De verdad. Sobre esta noche, sobre todo.
Estudié su rostro, buscando la mentira. Pero por primera vez en 3 años, Jessica parecía genuinamente arrepentida. Sé que lo estás, dije en voz baja. La pregunta es si estás lo suficientemente arrepentida como para cambiar de verdad. Ella asintió y subió las escaleras, pasando. David bajaba. Su mirada se alternaba entre la cocina vacía y el sonido de los pasos de Jessica sobre nosotros. ¿Dónde está? ¿Se va? Le di una taza de café y me acomodé en mi silla. Está empacando una bolsa. Creo que necesita tiempo para pensar en lo que pasó esta noche. David se sentó frente a mí, con aspecto mayor que sus 36 años. Mamá, lo siento mucho. No tenía ni idea de que ella sintiera eso por ti. Debería haberlo visto. Debería haber dicho algo. Ay, cariño, dije, extendiendo la mano sobre la mesa para apretarle el mano. No puedes proteger a todos de todo. A veces las personas tienen que revelar quiénes son realmente antes de que la curación puede comenzar. Nos sentamos en un cómodo silencio por un rato, escuchando los sonidos de Tyler. Rutina de la hora de dormir. Finalmente, David me miró con ojos que me recordaron. Me recuerda mucho a su padre. ¿Y ahora qué? Le sonreí a mi hijo, querido. Hijo despistado y bien intencionado, que por fin empezaba a ver con claridad. Ahora, dijo, ahora vamos a ver cómo volver a ser una familia. 6 meses después, estaba plantando rosas en mi jardín cuando Tyler apareció corriendo por la esquina de la casa, con su mochila escolar rebotando en sus hombros. Abuela, ¿adivina qué pasó hoy en la escuela? Dejé mi toalla y me quité la tierra de las manos. ¿Qué pasó, cariño? La señora Patterson dice que leo a nivel de 5º grado. Y Marcus me invitó a su fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana. Y se detuvo para respirar. Y mamá llamó a papá durante el almuerzo. Mis manos se quedaron quietas sobre los guantes de jardinería que me estaba quitando. Ah, ¿y cómo fue eso? La cara de Tyler se arrugó. Pensativo. Papá parecía feliz al colgar, pero también un poco triste. ¿Es eso? ¿Raro? Nada raro, cariño. A veces los adultos tienen sentimientos encontrados sobre las cosas. Jessica se había ido Llevaba 6 meses viviendo con su hermana en Denver y asistiendo a terapia 2 veces por semana. Llamaba a Tyler cada pocos días. Y lo había visitado 2 veces, alojándose en un hotel del centro y llevándolo a excursiones de un día cuidadosamente supervisadas. David. Habían solicitado la separación, pero no el divorcio. Todavía no. Todos iban día a día. ¿Viene mamá? ¿A mi partido de fútbol el sábado? Preguntó Tyler, dejándose caer en el césped junto a mi parterre. No sé. Cariño. Tendrás que preguntarle a tu papá cuando llegue a casa. La verdad era que Jessica había estado pidiendo asistir cada vez más a las actividades de Tyler. Al parecer, su terapeuta le había dicho que reconstruir la confianza significaba estar presente constantemente en las pequeñas cosas, no solo en los grandes gestos. Era un progreso, supongo. Aunque no estaba del todo convencido de que durara. Pero Tyler estaba más feliz de lo que lo había visto en años. Sin él. La tensión constante entre sus padres lo había llevado a florecer como una flor, pues finalmente recibía suficiente luz solar. Sus calificaciones eran mejor. Había hecho nuevos amigos. Y había empezado a llamar hogar a esta casa en lugar de la casa de mamá y papá. David era un
Una historia diferente. Era un buen padre, se esforzaba por darle estabilidad y normalidad a Tyler. Pero yo podía ver la soledad. Algunas noches lo encontraba sentado en la sala después de que Tyler se acostara, mirando fijamente su boda. Sonaba como si contuviera respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer. Abuela. La voz de Tyler me devolvió al presente. ¿Estás triste porque mamá ya no vive aquí? Consideré. Pregunta con cuidado. ¿Estaba triste? La ausencia de Jessica había traído paz a nuestro hogar, pero también había traído el desamor de David y la confusión de Tyler. La victoria que creía desear se sentía más complicada ahora. Es triste que nuestra familia se haya roto, dije finalmente. Pero a veces las cosas tienen que romperse antes de que puedan sanar bien. Tyler asintió solemnemente. Como cuando me rompí el brazo y el médico tuvo que volver a fracturarlo para arreglar el hueso. Exactamente igual. Eso. ¿Crees que nuestra familia sanará? Claro. Miré a este niño serio que había pasado por más trastornos en 6 meses más que la mayoría de los niños en años. Y sentí que se me encogía el corazón. Creo que nuestra familia será exactamente lo que se supone que sea. Dije, puede que no sea igual que antes. Pero eso no significa que no será hermoso. El sonido del auto de David en la entrada hizo que Tyler corriera a buscar sus pies. Papá está en casa. Tengo que contarle sobre mi nivel de lectura. Corrió hacia la entrada de la casa, dejándome sola. Con mis rosas y mis pensamientos. No se me escapó la ironía. Había pasado 3 años. Sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Y ahora que realmente era mi hogar otra vez. A veces me preguntaba si había ganado la batalla correcta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. James Michey, probablemente. Con información legal actualizada sobre el fideicomiso de propiedad. Pero cuando lo abrí, el mensaje no era de James. Era de Jessica. Margaret, sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero ¿podríamos hablar? No se trata de David, ni de la custodia, ni de volver a casa. ¿Podríamos hablar? Creo que te debo. Te lo agradezco más que una disculpa. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, escuchando la charla animada de Tyler. Patio delantero y la cálida risa de David como respuesta. Hace 6 meses, habría. Borré el mensaje sin responder. Hace 6 meses estaba enfocado en ganar. Pero sentado en mi jardín con tierra bajo las uñas y el olor de rosas en el aire, me di cuenta de algo importante. Ya había ganado. Tenía mi casa, el respeto de mi hijo y el amor de mi nieto. Jessica. Ya no podía quitarme nada de eso. Lo que pedía ahora no era rendición ni negociación. Era gracia. Le respondí, el sábado a las 2 de la tarde, en la cafetería de la calle principal. Su respuesta fue inmediata, gracias. Tyler regresó corriendo por la esquina, arrastrando a David. Papá quiere ver tus rosas, anunció Tyler. Le dije que son las más bonitas de todo el mundo. Vecindario. David me sonrió por encima de la cabeza de Tyler. He oído que has estado haciendo milagros por aquí. Miré. Alrededor de mi jardín, hileras ordenadas de verduras, parterres de flores cuidadosamente cuidados, árboles frutales que finalmente estaban empezando a producir. Habían sido necesarios meses de trabajo paciente, arrancando malezas y enriqueciendo la tierra, y aprendiendo que las plantas prosperaron en qué condiciones. No son milagros, dije, solo tiempo, atención y la voluntad de empezar. Cuando algo no funciona, David me miró con comprensión.
Sabía que no era solo. Hablando de jardinería. Quizás podrías enseñarme, dijo. Creo que me gustaría aprender a cultivar algo hermoso. Le di mi par de guantes de jardinería extra y sonreí. Me encantaría enseñarte. Tenemos todo el tiempo del mundo. Y en mi jardín, rodeada de mi familia y de las flores que había plantado con mis propias manos, finalmente entendí lo que. La victoria realmente se veía así. No se trataba de derrotar a Jessica ni de demostrar mi valía ni de salirme con la mía. Se trataba de esto. La risa de mi nieto, la confianza de mi hijo y la tranquila satisfacción de. Sabiendo que a veces, cuando te mantienes firme y te niegas a dejar que la gente te haga más pequeño de lo que eres. El universo tiene una forma de arreglar las cosas, las rosas que planté ese día florecerían durante años y así sucesivamente. ¿Lo haríamos? Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.